Buenas noches, mi nombre es Carlos Michelle Expósito Contreras y en este curso llamado Guitarra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, estaré sustentando una línea de tiempo en la cual he decidido tomar 15 fechas relevantes a lo largo de la historia de la guitarra y cómo ha evolucionado en el tiempo. Esta línea de tiempo la he decidido dividir en tres fases, cada una con 5 fechas relevantes. Bien, cuando hablamos de la primera fecha, que está dada en el siglo XV antes de Cristo, estamos hablando de sus orígenes remotos, es decir, lo que fue los inicios, lo que fueron los antecedentes de las guitarras que conocemos a día de hoy. En este caso dice que fue con Nefer y cítaras, que ahí es donde se encuentran representaciones de instrumentos que fueron precursores en el antiguo Egipto. Están dentro de los más conocidos el laúd de cuello largo, que es llamado Nefer, y en Mesopotamia también encontraron los ancestros del laúd y por ende también son ancestros de la guitarra por las similitudes que comparten y el desarrollo que poseen a lo largo del tiempo. Después, en el siglo XIII, hablamos de una guitarra morisca y una guitarra latina. Esto está dado en la Edad Media, donde se van a popularizar dos tipos de guitarra en España. La que es la guitarra morisca, debido a que es ovalada, se parece muchísimo a un laúd, y la guitarra latina, que tiene un fondo plano y resulta ser la precursora, en este caso, de forma directa de la guitarra que conocemos a día de hoy en la modernidad. Después tenemos una tercera fecha del siglo XVI, que es la introducción de la quinta cuerda. En este caso, debido a su evolución, se le añade una quinta cuerda a la guitarra. Anteriormente solía tener 4 pares de cuerdas o 4 órdenes. Y este cambio fue atribuido al poeta y también músico Vicente Espinel, lo que hizo que la guitarra, dicho instrumento, aumentara el rango musical y también la popularidad que ella tenía en ese entonces. De allí se la separa de la vihuela. Después tenemos el siglo XVII, donde estamos hablando de una consolidación de la guitarra española. Entonces, si recordamos la guitarra de 5 órdenes o la que tenía 5 pares de cuerdas que se había explicado anteriormente, se empieza a establecer y a difundir a lo largo de toda España y también de otras cortes europeas. Recordemos que en esos tiempos a la realeza le gustaba escuchar melodías de instrumentos innovadores, superando en popularidad al laúd en algunos lugares. Después, para una fecha más concreta, en 1792 tenemos la aparición de la sexta cuerda simple. Aquí es donde se introduce un sexto orden de cuerda y pues progresivamente se adoptan las cuerdas simples en lugar de tener las órdenes dobles que eran los pares de cuerdas. Esto es lo que va a definir la afinación que se tiene y la estructura básica de lo que viene siendo la guitarra moderna, que posee 6 cuerdas. Ahora, continuando con la segunda parte de esta línea de tiempo, tenemos que a mediados del siglo XVIII existen modificaciones estructurales, que son los barrajes. Entonces, los luthieres europeos deciden iniciar una modificación
del barraje interno que está en la tapa armónica. Con ello experimentan refuerzos en forma de un abanico, lo que les ayuda a mejorar el volumen y el cómo suena el instrumento. Después, para fechas más concretas, entre 1850 y 1860, tenemos a Antonio de Torres Jurado, que dio a lugar a la guitarra clásica moderna. Él era un luthier español llamado Antonio de Torres Jurado y él revolucionó el diseño de la guitarra. Lo que hizo fue aumentar el tamaño de la caja, afinar el grosor que tenía la tapa y perfecciona el sistema de barraje en abanico que habíamos visto con anterioridad, estableciendo así el modelo que es el estándar que tenemos a día de hoy de una guitarra clásica actual. Ya en una fecha más concreta, para 1890, tenemos el primer diseño de una pastilla eléctrica. Esto fue dado por George Reed y él fue quien registró la patente del diseño de una pastilla electromecánica y electromagnética que buscaba amplificar los sonidos que generaban los instrumentos de cuerda. Esto marcó un hito en la electrificación del sonido, puesto que ya podían expandir y alcanzar notas o sonidos diferentes que antes no se lograban porque no se había combinado la electricidad con los instrumentos. Para 1923 tenemos el tipo de guitarra arpa eléctrica. Entonces, Lloyd Loar, quien era un músico y a su vez era un ingeniero de Gibson, decide construir un prototipo que consiste en una guitarra arpa que tiene pastillas y esto da un paso crucial para la búsqueda de una amplificación en la que la guitarra pudiera competir con otras bandas. Y para 1931 tenemos el lanzamiento de la Rickenbacker Frying Pan. George Beauchamp y Adolf Rickenbacker lanzan la Rickenbacker A22 Frying Pan, que se considera como tal la primera guitarra eléctrica sólida, también denominada lap steel, y que fue comercialmente viable. Hasta aquí empieza la comercialización de guitarras eléctricas diferentes a la clásica que ya conocíamos y que pudieran ser asequibles. Y para esta tercera y última etapa de mi línea de tiempo elaborada con 15 fechas importantes, tenemos que en 1936 Gibson S-150 viene siendo la primera guitarra eléctrica española de éxito. Entonces Gibson lanza la S-150, que es la guitarra eléctrica tipo española que puedes tocar de pie o sentado y que tiene un éxito comercial. Y está acompañada de una pastilla que es conocida como bar pickup o Charlie Christian Pickup. Para 1941 tenemos la invención de la guitarra eléctrica de cuerpo sólido. Para esto, Les Paul construye de lo que también se traduce como el tronco, que viene siendo una guitarra que tiene un cuerpo sólido y está compuesto por un bloque de madera con alas de guitarra acústicas añadidas. El objetivo que él quería era eliminar la retroalimentación que tenían las guitarras eléctricas huecas. Y entre 1950 y 1951 ocurre el lanzamiento de la Fender Telecaster. Entonces, Leo Fender y su equipo lanzan la Fender Broadcaster y luego la Telecaster.
La primera guitarra eléctrica que tiene un cuerpo sólido y que además es producida en masa y posee un gran éxito. Esto lo convierte en un estándar en géneros como el country y el rock and roll. Para 1952 tenemos el lanzamiento de la Gibson Les Paul. Entonces Gibson decide lanzar la Les Paul, una guitarra de cuerpo sólido que ha sido diseñada en colaboración con el músico Les Paul. Esto establece así un modelo icónico y también es un rival que se ha mantenido de la Fender Telecaster y la Stratocaster. Y por último, en 1954 tenemos el lanzamiento de la Fender Stratocaster. Entonces, Leo Fender presenta la Stratocaster y allí decide introducir un cuerpo contorneado que es mucho más cómodo y añade tres pastillas single coil y también un sistema de trémolo innovador, lo que le permite consolidarse como una de las guitarras más influyentes y vendidas de la historia. Si bien la línea de tiempo es un poco técnica, de allí pude sacar una reflexión final, y es que a lo largo de la historia del ser humano, la guitarra siempre le ha permitido expresar sus sentimientos y expresarse en sus emociones. Entonces, siento que la guitarra ha evolucionado con el ser humano y esto le ha permitido tener muchas modificaciones desde lo que habíamos encontrado con Nefertiti y cítares hasta lo que encontramos con la Stratocaster. Se ha adaptado a todas las necesidades, a todas las épocas, a diversas industrias, diversos públicos para lograr diversificarse y para lograr ser un instrumento muy global y que se puede adaptar a muchísimas melodías, lo que nos da a entender la importancia de la guitarra como un instrumento que une a las personas y que se puede entender en un idioma general que viene siendo el idioma de la música.